estamos hablando de los homicidios en serie, sus características y motivos por los cuales nos llaman tanto la atención en la sociedad. Tilemi, efectivamente, antes de salir a esta pausa estábamos hablando de la cuestión de los perfilados y veíamos que no siempre el policía o el Ministerio Público al momento en que se le entrega es el material que necesita. No, en cuestiones de perfil criminológico, ¿cuál sería la principal diferencia entre un perfilado delictivo y un perfil criminológico? El que en el perfilado no conoces a la persona, no sabes quién es, no la tienes, y en cambio si tienes ya un arraigado, no quieres sus características. De hecho, técnicamente podríamos hablar de contraperfil, esto es, que se me diga si esta persona tiene las características psicosociales para haber cometido lo que se dice que cometió. Pero como es toda una presión todavía un poco más fina tal vez, pues bueno, es un poco difícil que este conocimiento exista en los operadores del sistema de justicia. No por ellos, sino porque en principio buena parte de la bibliografía que está ahí sobre el tema pues está en otros idiomas. Claro. O no hay conocimiento propio, ¿no? Que sería tal vez una de las precisiones que ya han hecho otros autores, Señala Morales, por ejemplo, en el sentido de que hace falta que se haga conocimiento propio. Esto es necesario no solamente para el perfilado delictivo o para el perfil criminológico, ¿no? O sea, para los dos, sino para la criminología en general, ¿no? Tú lo sabrás perfectamente, la criminología que venimos repitiendo desde lo que vimos en las aulas a lo que intentamos aplicar es criminología europea. Sí, claro. No hay de otra, deberíamos tener una propia, ¿no? Las condiciones aquí son bastante distintas. Oye, me gustaría, por ejemplo, retomar la parte histórica. Siempre ha habido homicidios en serie, son resultados nada más de la sociedad moderna o hipermoderna, como lo nombran algunos autores, y en México podríamos hablar de homicidios en serie en casos no tan específicos como los que hemos mencionado a lo largo del programa. Bueno, se ha especulado de que no ha habido siempre homicidios en serie, aunque también el tema del homicidio secuencial pues da para hacer críticas no siempre constructivas de algunas características sociales, ¿no? Como por ejemplo el materialismo, ¿no? El consumismo, el capitalismo, el sexismo, algunas de las que ya he comentado, ¿no? El capitalismo en el sentido de que, bueno, los seres humanos se vuelven también desechables, un producto, ¿no? En ese sentido creo que, pequeño paréntesis, en relación a los medios de comunicación, pues es a mis ojos evidente que el fenómeno del homicidio en serie, y no solo el homicidio en serie, sino la nota roja, es una vulgar mercantilización del sufrimiento humano, ¿no? El sufrimiento de alguien más se utiliza para obtener un beneficio económico, ¿no? Entonces, bueno, si bien por un lado se ha utilizado el fenómeno del homicidio en serie para criticar estos aspectos de la sociedad, se ha argumentado también que, bueno, sí sería una característica de los tiempos actuales, ¿no? Esto en particular se ha pretendido sustentar con el hecho de que empieza a haber homicidios en serie de una manera que llega a suponer que es una epidemia, como decían de forma alarmista algunos autores y el propio FBI. Después se criticaría que esto lo dirían de esa manera para poder obtener recursos para poder llevar a cabo sus programas. Acuerdos son importantes siempre, sobre todo en criminología, fijarse cómo surgen las investigaciones, a qué obedecen, quién las hace, ¿no? Para poder contextualizarlas mejor. Y si entonces, como empieza a haber en los 70, primero muchos y primero en países como Estados Unidos, pues si no habría en lugares, sería una característica propia de los tiempos que vivimos, ¿no? Inclusive, bueno, se ha argumentado que la antigua Unión Soviética pues no quiso aceptar en un primer momento el caso de Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, porque eso no podía pasar en país comunista, sino que era un mal de los países occidentales, ¿no? Y capitalistas. Sin embargo, pues sí era cierto, tenían una homicidio en serie ahí. Entonces, no obstante, pareciera que es un fenómeno que ha existido tal vez en mayor o menor medida, que ha acompañado a la historia del ser humano. Si bien podríamos tal vez preguntarnos y rastrear, como ya sugeriría un académico a principios del siglo pasado, que para buscar la historia del homicidio en serie no habría que buscarlo en los archivos policiales, sino que habría que buscarlo en los mitos. En estas historias, como ya comentaba, por ejemplo, los vampiros, en el sentido de que podrían ser historias surgidas a partir de homicidios en serie. Y bueno, en principio pues están estos casos conocidos como Gilles de Rais, que da lugar al texto de Barba Azul, Elizabeth Bathory, y algunos otros, el propio Teples, que da lugar a la figura de Drácula, de Bram Stoker, que serían probablemente homicidas en serie de esos momentos históricos que llegarían hasta nuestros momentos. Sebastian Scherer, un autor alemán,
argumenta que podríamos tratar de pensarnos cómo era la investigación. La criminalística tiene realmente muy poco de existir en el mundo, en la historia del ser humano. Es algo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Si bien, claro, se sabe que no es solamente la investigación criminalística lo que lleva a resolver los delitos, sino que estadísticamente se ha visto que principalmente son la colaboración de la sociedad. Pero bueno, antes de que hubiera la criminalística, identificar a alguien, a un homicida, o de un cadáver que se encontrara en situaciones hórridas en un paraje despoblado, pues era muy complicado, ¿no? Si bien a lo mejor se puede hacer un rastreo de las huellas tal vez, pero ya de ahí inferir más cosas, cuando la ciencia médica y las técnicas en general estaban poco desarrolladas, pues era difícil identificar, ¿no? Saber quién era. Entonces, además, ante algo terrible, muy probablemente, que es lo que sugiere Scherer, los seres humanos lo que hacen es decir, eso no es obra de un ser humano, los seres humanos no hacemos eso. Es una obra de un animal, de un monstruo, de una bestia, ¿no? Entonces, la figura... Y surge el mito. Y empiezan a surgir, sería por eso la idea de estudiar los mitos, el mito del hombre lobo, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención al empezar al tomar esta sugerencia de revisar un poco los mitos, que los mitos europeos llegan muy probablemente ya como con el sesgo de la visión judio-cristiana que tiene que ver con la moral, el castigo, el bien y el mal como dos entidades separadas, ¿no? Dicotómicas y mutuamente excluyentes, ¿no? Porque al preguntarme cuáles eran el tipo de mitos que podría haber en Latinoamérica, en la América precolombina, los mitos que hay son seres duales. Sí hay historias de, no sé, los nahuales, ¿no? El ser humano que se transforma en animal para cometer cosas terribles o transgredir la ley, ¿no? A veces sí, a veces otras cosas. Los mitos que hay en Latinoamérica tienen esta característica, decía, de tener por un lado sí hacer cosas terribles, dar muerte tal vez a alguien, pero por el otro lado también tener un aspecto bondadoso, ¿no? O no de tanto maltrato y de daño, ¿no? Como una especie de dualidad. Platicando con algún psicoterapeuta me decía, pues claro, eso es en realidad más próximo a las verdaderas características del ser humano. Ya decía yo en un principio, todas las personas tenemos la capacidad de llegar a hacer daño a las personas, inclusive a las que queremos, ¿no? Y a veces ni siquiera pedimos disculpas. Y también las personas más terribles pueden tener la capacidad de expresar afecto y emociones positivas hacia algunas personas. Entonces, en ese sentido, a mí me resultaba muy significativo el que los mitos europeos, ¿no? El hombre lobo, el vampiro, siguen un poco la línea de la visión judeocristiana de separarlos, ¿no? Ya yéndole un poco más atrás en la historia, podría identificarse que estos mitos europeos acaban teniendo también este carácter dual, que por lo menos se ve más patente aquí en Latinoamérica, antes de la llegada de los conquistadores europeos. Entonces podríamos suponer que siempre ha habido homicidas en serie en la historia de la humanidad, pero que el que haya más o que haya menos sí podríamos identificarlo como relacionado con características del mundo en el que vivimos, ¿no? El mundo en el que vivimos pues se caracteriza desde tomar todo como una mercancía, la forma en la que se relaciona el hombre con la naturaleza es de mera explotación, e inclusive esa es la forma en la que hemos terminado a veces relacionándonos las personas entre nosotras mismas, ¿no? Claro. Nos tomamos como un objeto de uso y tiro, ¿no? Tanto en las relaciones, como han dicho el sociólogo de la liquidez Bauman, en las relaciones humanas, ¿no? En las relaciones amorosas, como en las relaciones, en el mercado laboral es sumamente evidente que los seres humanos acaban siendo desechables, un objeto, ¿no? Y eso, argumentan algunos, podría verse también reflejado en la criminalidad y en el caso concreto de la homicidio en serie, ¿no? En este uso de los seres humanos, de otras personas a mi beneficio, a lo que yo quiera, ¿no? Sin importarme el daño que pudiera estar haciendo con ello. Okay. Y desde tu perspectiva, por ejemplo, en México, además de los casos que se han mencionado a través de los medios, el caso de Juana Barraza, el de la caníbal de la Guerrero, el que tú mencionabas al inicio de este programa, ¿cómo podríamos entonces interpretar con la cantidad de muertes en Ciudad Juárez y a su vez la cantidad de muertes que han encontrado en el Estado de México, que parecía también que las hay, pero no las mencionamos ni las exponemos tanto como el caso de Ciudad Juárez? Bueno, ahí tal vez la pregunta que podría saltarnos es de, bueno, ¿se tratará de 1, 2, 3 homicidas en serie que estén sueltos, que no se puedan atrapar?
cabría la posibilidad. Sin embargo, la cantidad de homicidios, por ejemplo, que se han contabilizado en Ciudad Juárez, pues se excedería con mucho lo que pudiera ser la obra de un homicida en serie, escuchando música clásica mientras lo hace, y tomando vino. Podríamos hacer una relación tal vez, o preguntarnos más de, como insistía o insistió en un primer momento, qué características existen en nuestra sociedad, qué características existen en los seres humanos que conformamos este país, que permiten que la investigación de la muerte de una mujer pueda no ser tomada en serio, que la muerte de 100 mujeres pueda no ser tomada en serio, y así 200, 300, y el número que se ha contabilizado, ¿no? Que bueno, también no queda que tan claro, ¿no? ¿Qué características estarían implicadas en... las políticas públicas son llevadas a cabo por seres humanos. Sí. Se ha argumentado que, contrariamente a lo que pudiera suponerse, las instituciones también son como las personas a veces. También se espantan, también actúan de forma en respuesta, también se enojan, también hacen berrinches, ¿no? En ese sentido, cabría preguntarnos de qué manera las características sociales relacionadas con el sexismo, ¿no? Con el seguir manteniendo a las mujeres como ciudadanos de segunda categoría, algo que haríamos no solamente los hombres, sino también algunas mujeres, estaría implicado en que pueda haber tal cantidad de homicidios de mujeres en el norte del país, en otras partes de la República Mexicana, y que no se lleve una respuesta, ¿no? Cuando, como comentaba, en la teoría, el homicidio es uno de los delitos que en principio puede ser de los más sencillos de resolver. Claro. Entonces, cabría como preguntarnos de qué manera, qué procesos estarían implicados en que un delito en principio sencillo de resolver no se resuelva cuando es cometido en contra de mujeres. Por otro lado, se ha argumentado también que, bueno, sí, en Ciudad Juárez ha habido muchas muertes de mujeres sin resolver, pero también ha habido muchas de hombres. Hay, sin embargo, este ejercicio de cómo separar, bueno, pero es que ese tipo de homicidios son por ejecuciones, ya no me interesan, y este tipo de homicidios pues son de mujeres, tampoco me interesan, a mí me interesa, no sé, a lo mejor otro tipo de criminalidad. ¿De qué manera con esos desplazamientos de focos de interés estaríamos cayendo en no generar un conocimiento que sea útil para beneficio social, sino que, bueno, obedezca a lo mejor a intereses particulares o a intereses de ese momento, de otra naturaleza? Por ejemplo, en este aspecto de la construcción del concepto de feminicidio, ¿no? ¿A qué atiende? Cuestiones de género, el poder rescatar a las mujeres para que dejemos de ser ciudadanos de segunda categoría y se empiecen a investigar este tipo de situaciones, o más bien sería hacer como un contrapeso a que, bueno, el homicida es de sexo masculino, la víctima pues a lo mejor es mujer, la mujer no comete homicidios. Desde tu perspectiva, ¿a qué atendería esta construcción conceptual? De los intentos de construir la figura del feminicidio, bueno, pregunta tal vez un poco complicada. Atiende, por supuesto, a que afortunadamente en nuestro país, pues los movimientos feministas pues han logrado llegar a posicionar algunas reivindicaciones en la agenda pública. Tal vez uno de los principales logros, si bien aún con limitaciones, pues sea el que existan agencias especializadas en atención de delitos sexuales, por ejemplo, ¿no? Claro. Esa es una conquista de las reivindicaciones de los movimientos feministas. En ese sentido, el que algunas personas empiecen a gestionar o a manifestar su preocupación, llevar esa preocupación a la agenda pública de los múltiples homicidios cometidos en contra de mujeres y que no se resuelven, que quedan impunes, podríamos verlo como inscrito en estas conquistas, reivindicaciones feministas. Sin embargo, habría hay debate al respecto de si es adecuado, si no es nuevamente sexista, si no insiste en construir nuevamente una imagen de las mujeres como un colectivo al que hay que cuidar, proteger, ¿no? No porque no hubiera que hacerlo, sino porque habrá que hacerlo con todos los seres humanos, incluyendo los hombres también, ¿no? Podríamos suponerlo, yo podría suponerlo tal vez en ese sentido. ¿Qué
¿qué tan adecuado es el concepto? Pues bueno, ahí no es un tema en el que yo me he interesado particularmente, pero bueno, a mí me podría, por lo poco que conozco, cuáles como los argumentos de base que dan igual para distinguir, bueno, cuándo sería un feminicidio o cuándo no. Es por supuesto igual muy acertado que empiece a haber consideraciones acerca de crímenes de odio o crímenes en función del género, la orientación sexual de una persona. Pero bueno, en el caso del feminicidio, pues decía, no creo tener todos los argumentos en este momento para dar una respuesta como más detallada. Entonces, lo más correcto sería, bueno, dentro de este concepto de homicidios en serie, ubicar, bueno, cuando hay muchas víctimas que son del sexo femenino, y entonces a lo mejor iniciar una línea de investigación, pero bajo este gran concepto y no particularizar con el feminicidio como tal, ¿no? Podría ser, sí. Ok, perfecto. Tilly, pues muchísimas gracias. Eso sería todo. El tema de hoy fue homicidios en serie.